Muy buenos días o muy buenas tardes en México. Es para mí un placer poder dar una breve presentación de lo que he hecho, tanto académicamente como laboralmente, en el área de diseño, tanto en México como en el extranjero, y poder darles un pequeño resumen acerca de las capacidades esenciales que los diseñadores requieren en el extranjero. Voy a presentarme. Mi nombre es Beatriz Itzel Cruz Mekshun. Trabajo como maestra asistente en la American University of Sharjah en Emiratos Unidos Árabes. Estoy en el Colegio de Arquitectura, Arte y Diseño. Me contrataron por parte del área de Design Management. Mis dos principales responsabilidades, que ahora ya son tres, eran la de crear un nuevo currículum de grado, porque el que tenemos actualmente no está enfocado a atender las necesidades del mercado de la zona de Medio Oriente. El segundo encargo era trabajar junto con el gobierno para crear una incubadora de negocios de empresas de base tecnológica, específicamente en áreas de nuevas industrias. ¿Y qué quiero decir con nuevas industrias? Son a todas aquellas que están dirigidas a producir tecnologías híbridas como la ecotecnología, la biotecnología, el desarrollo de software. Y la tercera responsabilidad que ahora estoy a cargo, soy parte del comité para crear la primera maestría en artes por parte de la universidad. Entonces estoy bastante ocupada mi agenda por este año. Seguramente van a tener preguntas muy lógicas y muy personales. Sí, obviamente soy mexicana. Nací en la Ciudad de México. Llevo aproximadamente 10 años viviendo en el extranjero, probablemente más tiempo. Tengo 31 años, los acabo de cumplir hace una semana atrás. Ahora me gustaría adentrarme un poco más en lo que ha sido mi educación y darles unos antecedentes de tanto mi educación como el trabajo que he producido tanto en la industria como en el área de investigación. Mi licenciatura la estudié en la UAM Xochimilco. Estudié diseño industrial del año 2000 al 2004. Antes de terminar mi licenciatura, tuve la posibilidad de ganarme una beca para irme a la Universidad de Queensland en Brisbane, en Australia. Ahí lo que hice fue hacer una especialidad en negocios y tomar clases de inglés. Fue una beca de 7 meses. Una vez que regresé a México, decidí tomar un diplomado dirigido en mercadotecnia. Ahí me saqué una beca en la Escuela Bancaria y Comercial y con la Universidad de Cambridge. Fue muy interesante porque durante ese tiempo tuve el privilegio de conocer a diferentes directivos de grandes empresas nacionales e internacionales en México y en el extranjero, lo cual me ayudó a tener una visión más progresiva acerca del mercado nacional y qué podríamos hacer nosotros como diseñadores para transformarlo. Obviamente, pues tuve que contactar a diferentes investigadores o académicos de otras universidades. Dentro de esa búsqueda conocí al doctor Julio Frías del Tecnológico de Monterrey y al maestro Víctor Guijosa de la Universidad de Anáhuac del Norte, los cuales me daban para darme cartas para que me dieran la oportunidad de estudiar mi maestría. Antes de terminar mi diplomado, empecé a estudiar mi maestría en la UNAM en diseño, pero también al mismo tiempo yo había aplicado a una escuela en Inglaterra. Decidí estudiar en la Universidad de Salford porque
uno de los profesores me comentó que era bastante buena, y sobre todo porque por la calidad de los investigadores que tenía esa universidad, en específico de la doctora Rachel Cooper, que es una de las más importantes en el área de Design Management. Desafortunadamente ese año ella se fue a Lancaster. Mi investigación de tesis de esa maestría estuvo enfocada en empresas de base tecnológica. Cuando la terminé sentí que faltaba algo, estaba incompleta. Lo mismo pensó mi supervisor y me convenció de que hiciera mi doctorado. Me dijo que iba a ser muy sencillo, que iban a hacer como escribir 3 tesis de maestría, lo cual no es cierto, es mucho más complicado. Si les comentan eso, no les hagan caso. Estudié mi supervisor se fue de la Universidad de Salford al Staffordshire, en la cual empecé a hacer mi investigación, pero cuando estuve haciendo mi investigación, para poder llegar a mi objetivo final de la tesis en la discusión, necesitaba desarrollar un software que me permitiera hacer las evaluaciones de las habilidades y capacidades de las empresas. Entonces tuve que diseñar un software. Como yo no soy un especialista en software, tuve que invitar a varias personas si podían ayudarme, y afortunadamente conseguí en la CIME Culhuacán diferentes estudiantes que me ayudaron a diseñar el software. Pero diseñar el software no es solamente lo suficiente, lo necesario, sino que se necesita tener evaluaciones heurísticas. Envié correos a diferentes universidades, tanto en México como en el extranjero, y me respondieron de Harvard y del MIT, y me invitaron a que se hicieran ahí las evaluaciones heurísticas. Entonces tuve la oportunidad de poder estudiar y vivir un tiempo en Boston. Ahora, como toda mi educación ha sido teórica y solamente enfocada a específicas especialidades, yo creo que sentí la necesidad de tener una especialidad en educación, porque al final de cuentas no es lo mismo dar clases a nivel maestría en Europa y en Estados Unidos que darla en Medio Oriente. Entonces ahorita estoy haciendo una especialidad en educación para poder mejorar mi relación con los estudiantes universitarios, que no es que sea mala, sino que en realidad lo que quiero es aprender cómo ser una mejor maestra. En cuanto al trabajo, bueno, empecé a trabajar desde muy joven. Empecé a trabajar en proyectos culturales en la Ciudad de México, específicamente con la Secretaría de Cultura. Trabajé en intervalos de 1996 hasta el 2006 en proyectos que tienen que ver con zonas marginales y cómo el arte puede llegar a este tipo de personas, que al final de cuentas la única diferencia es el nivel socioeconómico, pero si se les da la oportunidad pueden tener un mejor futuro. Y después empecé mi propia empresa cuando estaba en la universidad. Siempre fui muy activa a nivel universitario. Siempre iba a la semana PYME organizada por la Secretaría de Economía, y ahí empecé a juntar a varios diseñadores que yo ya conocía de la universidad, tanto industriales como gráficos, arquitectos, personas de urbanismo, y empezamos a desarrollar proyectos con pequeñas y medianas empresas. La empresa duró hasta el 2005, que fue cuando regresé de Australia. Bueno, me tuve que ir a Australia, y cuando regresé, pues las personas que se quedaron administrando la empresa pues la llevaron a la bancarrota. Regresé y tenía ganas no de seguir siendo directora de proyectos o tener mi propia empresa, porque es algo que le tienes que dedicar mucho tiempo. Entonces decidí por un tiempo trabajar en la industria, y empecé a buscar y encontré una empresa que se llama Idea Cero. Seguramente todavía ha de existir, y se dedican a desarrollar stands para diferentes empresas. Duré 6 meses, y duré 6 meses no porque no me gustara, duré 6 meses porque me ofrecieron en otro lugar una mejor posición donde yo podría dirigir mis propios proyectos y no solamente quisiera los proyectos de alguien más. Trabajé otros 5
meses porque tuve que irme a Japón a hacer investigación. Después regresé a México y me empecé a trabajar de manera continua en In Situ en el 2006. Y lo dejé porque me gané mi beca y me fui al extranjero a trabajar. Bueno, no es de que se me ha olvidado mencionar, pero desde el 2003 hasta el 2010 empecé a hacer investigación primaria y secundaria de mercado. Esta se creció exponencialmente cuando terminé mi especialidad, mi diplomado, porque de ahí obtuve varios clientes. Y lo seguía haciendo mientras estaba estudiando, al final era un dinero extra. También estuve trabajando en el Instituto de Investigación Ecológica haciendo mi servicio social. Después estaba en Inglaterra y me seleccionaron para estar en un concurso, trabajar para una empresa alemana durante un periodo de 8 meses. Fue una experiencia increíble porque era totalmente enfocado al design management. Después, cuando estaba haciendo mi doctorado, fui contactada por las diferentes empresas de base tecnológica que estaban interesadas en que les diera consultoría en México. Entonces trabajé dando consultoría de empresas de bases tecnológicas en nuevas tecnologías del 2008 al 2011. Y finalmente en el 2012 por problemas familiares tuve que regresar a México y estar por un periodo de 7 meses. Entonces me convertí en directora de un centro cultural y social en la Ciudad de México. Después, bueno, durante ese mismo tiempo, o sea, durante esos mismos años, no es de que después, sino de que siempre he sido una persona que ha sido muy proactiva y hace proyectos o diferentes proyectos al mismo tiempo. Entonces, desde que estaba en la universidad me interesó mucho saber qué actividades tenían las pymes, cómo ellas utilizaban el diseño y el diseño industrial y cómo de ahí ha habido bastantes inversiones. Entonces empecé a documentar toda la información y fue afortunadamente por eso fue que conocí a otros investigadores. En el 2006 me invitaron a escribir parte de un plan nacional de innovación. Y durante ese mismo tiempo se empezó a gestionar lo que es, o espero que siga en activo la comunidad, la política de diseño en México, que empezó en el 2006 y bueno, yo tuve el último contacto en el 2013. Bueno, cuando terminé mi doctorado, incluso no lo había terminado, me ofrecieron una beca del postdoctorado en el Centro de Investigación de Negocios Aplicados en Inglaterra. Es un programa que es apoyado por parte de la Unión Europea. Entonces trabajé ahí por 2 años haciendo investigación también en empresas de base tecnológica. Durante ese mismo tiempo tuve varios contactos para que desarrollara currículos de diseño y de emprendimiento, que tuviera las dos áreas, no solamente áreas de especialidades como el liderazgo a través del diseño, diseño estratégico, gestión del diseño o pensamiento de diseño, sino cómo estos se entrelazan y puedes ser una persona emprendedora o cómo lo puedes utilizar como una herramienta estratégica. Y finalmente desde el 2013 hasta el 2014, y creo que todavía sigue, nada es que no he tenido tiempo para continuar en esa investigación. Trabajé con el Design Management Institute para hacer una herramienta de evaluación, y la cual se presentó en octubre en una de sus conferencias. Entonces eso es pues un poco de lo que he hecho. ¿Qué consejos puedo dar o qué visión puedo dar acerca del diseño? Bueno, pues el diseño industrial, a pesar de que he ido pocas veces, todavía sigue siendo una profesión muy devaluada.
Pero también los diseñadores han entrado en ese ciclo, se han vuelto muy reactivos al mercado, no ofrecen, y no porque no haya demanda, sino no ofrecen porque no creen que existe esa demanda. En esa cuestión reactiva es de que los diseñadores tampoco les gusta entender cuáles son sus áreas de valor o especialidad, y eso es porque todavía no entienden cómo se interrelacionan con otras áreas de investigación. Desafortunadamente, pocos diseñadores que se gradúan laboran en su carrera en sí. No, conocidos que he trabajado, muy pocos saben vender ideas, sus conceptos o productos. Los devalúan demasiado. Tampoco entienden cuál es la importancia de investigar, analizar y definir ideas. Y son muy pocos los alumnos que se especializan, que tienen diplomados y maestrías. Y a veces no lo hacen, digo, no es crítica, pero a veces no lo hacen tanto porque realmente les interese, sino por otras cuestiones de trabajo. O porque ahora es un requerimiento para obtener un trabajo. En cuanto a eso de pocos alumnos se especializan, entiendo que en México es un país con muchos contrastes y que es muy difícil poder conseguir una beca o pagarse la maestría, pero aún así creo que es necesario, una obligación de los estudiantes, conseguir a través de diferentes formas apoyos para subsidiar esa especialidad, porque al final de cuentas una licenciatura es algo muy general que te da un aproximamiento si sabes perfectamente en qué estás especializado. Pero bueno, ahora en cuanto al diseño, hay pocas consultorías de diseño que tienen nivel internacional en México. Pocos diseñadores tienen conocimiento de diferentes campos de conocimiento. El diseño industrial en Europa es valorado como profesión a nivel nacional. Los diseñadores son proactivos al mercado y ofrecen a diferentes niveles sus conocimientos a nivel local, nacional y como Unión Europea. Como las carreras no son tan amplias como diseño industrial, ellos tienen muy definidas sus áreas. No es solamente diseño industrial, que es muy extensa, sino que son muy específicas, como diseñador de productos, diseñador de interiores. Entonces son muy definidas, por lo cual es muy fácil entrar y laborar a un mercado específico. Saben defender ideas, conceptos y productos porque se los enseñan dentro de las universidades, y es obligatorio tener o llevar a cabo una investigación, analizar y definir ideas. Los alumnos siempre se especializan, no tanto los nacionales, bueno, salen muchas veces a estudiar al extranjero. En cuanto al diseño, a nivel nacional hay muchas consultorías y programas gubernamentales que ayudan a las empresas a que mejoren. Algunos diseñadores tienen un amplio conocimiento de diferentes áreas y, bueno, como bien sabemos, tienen una extensa tradición del diseño. En Asia es interesante porque no tienen tantos recursos, pero están invirtiendo desde hace más de una década en la profesión del diseño a nivel nacional y han invertido bastante. Entonces tenemos por un área zonas que son activas y otras que son reactivas. Podemos dar casos como en China, que tienen empresas que son reconocidas internacionalmente por el buen diseño que tienen. Entienden cómo promover ideas, conceptos o productos, pero todavía no entienden muy bien cómo se intersectan esas diferentes áreas de diseño. Tienen la idea básica de la investigación, del análisis y definición de ideas, y la mayoría, por no decir casi el 70%, se especializan, tienen maestrías o doctorados. De nueva cuenta, igual que en Inglaterra, tienen consultorías de diseño y programas gubernamentales que apoyan a las pequeñas y medianas empresas de diseño. Algunos diseñadores tienen un amplio conocimiento de diferentes áreas y su objetivo es crear su propia identidad, no depender del extranjero para poder crear sus diseños. Mis recomendaciones es: arriésguense, fallen y aprendan. Viajen
tanto como puedan. No estoy diciendo internacionalmente, sino que nacionalmente, porque eso les va a abrir una nueva perspectiva y cómo aplicar cosas que ya se están utilizando en ciertas partes a una realidad, a un contexto que ustedes tienen cuando desarrollan un proyecto. Lean cualquier tipo de literatura, todo les ayuda. Si han escuchado eso de leer entre líneas, sean selectivos, pero siempre lean entre líneas, siempre les va a ayudar las lecturas que tienen en entender los problemas de diferentes formas. Aprendan a escuchar y observen, porque muchas veces nada más vemos y escuchamos, ¿no? Y no es lo mismo. Y nunca dejen de cuestionarse para qué sirven las cosas. Cuestiónense siempre por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa tiene que ser, o cómo, o qué, cuándo, quién. Tienen que tener confianza en sí mismos, es lo que les digo siempre a mis estudiantes. Tienen que confiar en sus instintos, pero no porque nada más tengan el instinto, sino porque tienen evidencia que soporte ese instinto. Siempre hagan investigación y defiendan sus ideas, pero con evidencia. Nunca hay un último diseño, siempre hay mejoras que hacer en su diseño. Aún así traten de alcanzar la perfección en cualquier cosa que hagan en su vida. Sean pacientes. A veces van a producir cosas y no va a ser hasta dentro de meses o si no años que van a ver los frutos de eso. De hecho hay una frase que me gusta mucho en latín que dice Odit labor cras fructus, que dice primero siembra y después recogerás los frutos. Sean honestos. No roben ideas, pero también hay que ser muy humildes cuando vamos obteniendo premios o creciendo en la vida de forma profesional. Eso siempre los va a llevar a cualquier parte. Sean críticos con los demás y con ustedes mismos. Y no se comparen, porque no todos somos iguales y no todos hacemos lo mismo. Entonces se pueden quedar frustrados si hacen eso. Pero también hay que ser, con eso de no se comparen, pues también hay que ser respetuosos a otras ideas y otras perspectivas, y más cuando pensamos viajar en el extranjero. Les agradezco por darme la oportunidad de escucharme y bueno, les dejo mi contacto, espero les dé tiempo de escribirlo y me despido. Les deseo lo mejor y adelante.